Frío. Eso era lo primero que Clara sentía cada mañana desde hacía 10 años. El frío penetrante y despiadado del sótano, que se le metía en los huesos y la dejaba temblando bajo una fina manta que apestaba a humedad. Pero en esa mañana de diciembre, el frío era diferente. No era el frío del sótano, era el frescor de un baño de lujo, donde Irene la obligaba a bañarse, frotando su piel con tanta fuerza, como si quisiera borrar cualquier rastro de años de sufrimiento. «Lávate bien, vaca inútil», siseó su madrastra, vaciando otra jarra de agua helada sobre la cabeza de Clara. Clara apretó los dientes para no gritar. Había aprendido a no gritar. Los gritos solo empeoraban las cosas. «Tienen que verte limpia. Nadie pagará por una puta sucia». «Puta». La palabra golpeó a Clara como una bofetada, aunque ya debería estar acostumbrada. Irene la llamaba así desde hacía años. Inútil. Adefesio, carga. Y ahora, mercancía. Clara no entendía todo lo que estaba pasando. Hacía 3 días, su padre e Irene habían empezado a comportarse de forma extraña. Nerviosos, pero con cierta excitación. Esteban bebía aún más de lo habitual. Su cara pequeña y sudorosa estaba roja por el tequila barato, y en sus ojos de rata brillaba un triunfo repugnante. Irene hablaba por teléfono en susurros, usando palabras que Clara no podía comprender del todo. Subasta, contrato, Acapulco, 300.000. Ayer, Irene bajó al sótano con un vestido nuevo y gris, largo, sencillo, sin adornos. «Ponte esto», ordenó, «y no te atrevas a ensuciarlo. Mañana salimos de viaje». Viaje. Clara no había salido de esa casa en 10 años, sin contar las 3 veces que su padre tuvo que llevarla a urgencias porque la hemorragia era tan fuerte que incluso él se asustó. Pero entonces siempre le obligaban a mentir. «Me caí de las escaleras», repetía a las enfermeras, mientras Esteban estaba detrás de ella con esa mirada amenazante que decía: «Si dices la verdad, te mato cuando volvamos a casa». Ahora Irene la sacó de Mitzita, la bañera, y le tiró una toalla. «Sécate, tienes 5 minutos para vestirte, y cubre esas cicatrices asquerosas. Tienen que verte de frente, no de espaldas». Clara se vistió con manos temblorosas. Su mano izquierda, la de los dedos que nunca soldaron bien después de que Esteban se los aplastara con la puerta del sótano hace 5 años, se movía con rigidez. Se puso el vestido gris. La tela era áspera, incómoda, pero estaba limpia. Eso era un cambio. Se miró en el viejo espejo agrietado del baño. Vio a una extraña. Su largo cabello rubio había sido cortado bruscamente hasta los hombros por Irene la noche anterior. «Porque pareces una indigente», y ahora caía alrededor de su pálido rostro. Los ojos, antes brillantes y llenos de sueños, eran ahora grises y vacíos. La cicatriz en la sien, recuerdo de cuando Esteban la golpeó con una botella hace 7 años, estaba parcialmente cubierta por el flequillo. «¡Vámonos!», gritó Irene desde el pasillo. Clara salió, encogiendo los hombros, entrenada instintivamente para hacerse lo más pequeña posible, lo menos visible. Esteban esperaba junto a la puerta principal, con un abrigo sucio que apestaba a cigarros y alcohol. Sonrió al ver a Clara. Esa sonrisa horrible y maliciosa. «Vaya, vaya, nuestra pequeña Clara por fin parece humana. Quizá hasta nos den más de lo que pensábamos». «Cállate y camina», gruñó Irene, agarrando a Clara del brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. «Tenemos 4 horas de camino». Subieron al viejo sedán de Esteban. A Clara la empujaron al asiento trasero, entre cajas con basura y botellas vacías. Durante todo el trayecto hacia la costa, nadie le dirigió la palabra. Esteban conducía murmurando entre dientes, e Irene fumaba un cigarrillo tras otro, tirándolos por la ventana abierta, dejando entrar el aire fresco de la carretera. Clara intentaba entender a dónde la llevaban. Intentaba ordenar sus pensamientos.
pero su mente estaba tan cansada, tan agotada por años de aislamiento y violencia, que no podía pensar con claridad. ¿Quizás era un hospital psiquiátrico? Irene la amenazaba con eso desde hacía años. Si intentas escapar otra vez, te encerramos en el manicomio. Diremos que estás loca y nadie te creerá. Nadie le creyó cuando intentó escapar a los 18 años. La policía la devolvió a Esteban. Esa noche pasó 3 días atada en el sótano, sin agua, mientras Esteban bajaba cada pocas horas para asegurarse de que había aprendido la lección. Aprendió que no había escapatoria, que el mundo de fuera no cree a las personas como ella, que estaba sola. El coche se detuvo. Clara levantó la cabeza y vio por la ventana una villa enorme, blanca, moderna, con grandes ventanales de cristal y un jardín lleno de esculturas caras. No era un hospital, era algo peor. «Bajamos», dijo Esteban apagando el motor. «Y tú, Clara, ni una palabra, ¿entiendes? Ni una sola palabra. O volverás al sótano y te quedarás allí para siempre». Irene abrió la puerta y sacó a Tsintosiboa. Clara a rastras. Las piernas de Clara se tambaleaban. No había caminado con normalidad en semanas, pasando la mayor parte del tiempo en el sótano. El aire cálido del mar le golpeó la cara. Acapulco. Estaba en la costa. Escuchaba las olas. Entraron en la villa por una entrada lateral. El pasillo era lujoso. Suelo de mármol, apliques dorados en las paredes, cuadros enormes. Clara nunca había visto algo tan rico. Esteban e Irene iban delante, guiándola hacia el interior del edificio hasta llegar a una ancha escalera que conducía hacia abajo, al sótano. El corazón de Clara latió más rápido. Otra vez el sótano, siempre el sótano. Pero cuando bajaron, vio que no era un sótano normal, era un gran salón, elegante, con paneles oscuros en las paredes, iluminación tenue e hileras de sillas colocadas frente a un pequeño escenario. En el escenario había 10 mujeres, jóvenes, asustadas, vestidas con vestidos sencillos, como Clara. «Esperen aquí», dijo un hombre de traje, señalando un lugar libre. En el escenario, Esteban empujó a Clara hacia allí. «Ve, y recuerda, ni una palabra». Clara subió al escenario y se paró entre otras 2 mujeres. Una de ellas, de cabello oscuro, de unos 25 años como mucho, susurraba: «¿Qué está pasando? ¿Por qué nos tienen aquí?». Pero un guardia, un hombre alto vestido de negro, se acercó de inmediato y la golpeó con la mano abierta. Silencio. Clara se quedó paralizada. Conocía esa sensación. Conocía las reglas. No hablar, no mirar. Simplemente sobrevivir. Las puertas al final del salón se abrieron y empezaron a entrar hombres. Hombres ricos, con trajes caros, con relojes en las muñecas que costaban más que toda la casa de Esteban. Se sentaban en las sillas, conversando en voz baja, bebiendo whisky de copas que servían los camareros. «Caballeros, bienvenidos a la exclusiva subasta de esta noche», dijo una voz por los altavoces. El presentador, un hombre con un traje llamativo y elegante, subió al escenario. «Hoy tenemos para ustedes 10 ofertas excepcionales. Jóvenes, sanas, listas para trabajar como empleadas domésticas o otros servicios. Cada una de estas mujeres ha firmado un contrato por 5 años de trabajo. Todo es legal, caballeros. Todo es discreto. Legal». Clara no había firmado ningún contrato. Pero claro, Esteban e Irene habían falsificado su firma. Siempre lo hacían. Llamaron a la primera mujer al frente del escenario. Número 1. Catalina, 23 años, educación secundaria, sana. La puja empezó en 1900 100,000 pesos. En 2 minutos, el precio subió a 300,000. Vendida. Clara observaba cómo, una tras otra, las mujeres eran vendidas. Algunas lloraban, otras permanecían inmóviles como ella, demasiado aterrorizadas para moverse. Finalmente, llegó su turno. Número 8. Clara, 28 años.
El presentador vaciló, mirando la nota. Educación secundaria, experiencia en tareas domésticas. Precio de salida, 300.000. Silencio. Clara estaba de pie con la cabeza gacha, mirando sus pies. Sentía las miradas de los hombres sobre ella, evaluando, pesando, rechazando. 250. Lanzó alguien al fondo del salón sin entusiasmo. 250 a la una. Empezó el presentador. «Esa está demasiado flaca», gritó otro. «Se ve que está enferma». El presentador miró a Esteban e Irene sentados en la última fila. Esteban se encogió de hombros. Irene entrecerró los ojos. «Bajamos el precio a 150.000 pesos», dijo el presentador, claramente irritado. Silencio. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Incluso aquí, incluso como mercancía, no valía nada. Y entonces oyó una voz, profunda, tranquila, pero con algo afilado en su tono. 200.000. Todos miraron en dirección a la voz. Clara también levantó la vista, por reflejo a pesar del miedo. En la última fila, en el extremo, estaba sentado un hombre, alto, incluso sentado se veía que era alto, cabello plateado en las sienes, ojos azules que la miraban directamente a ella, no con deseo, no con desprecio, con algo diferente, quizás compasión. 200.000 a la una, a las dos. El presentador estaba claramente satisfecho. Vendida. Clara no recordaba cómo bajó del escenario. Todo se volvió borroso. Esteban e Irene se acercaron al hombre alto, sonriendo ampliamente, de forma repugnante, como si fueran vendedores de autos usados. El hombre les entregó un sobre, seguramente lleno de dinero. Luego se volvió hacia Clara. «Ven conmigo», dijo en voz baja. Esteban agarró a Clara del brazo y le susurró al oído: «Pórtate bien, es tu última oportunidad, última oportunidad. ¿Última oportunidad para qué? ¿Para sobrevivir? ¿Para escapar? ¿Para morir?». Clara siguió al hombre alto. Salieron de la villa a la cálida noche tropical. Frente a la villa había un Mercedes negro, nuevo, reluciente. El hombre le abrió la puerta. «Por favor, entra». Clara vaciló. ¿Y si esto era peor que Esteban e Irene? ¿Y si este hombre era aún más cruel? Pero, ¿qué podía hacer? ¿Escapar? ¿A dónde? No tenía dinero, documentos, fuerzas. Subió al coche. El interior estaba fresco por el aire acondicionado, asientos de piel suave, olor a coche nuevo. El hombre subió al otro lado y arrancó. Condujeron en silencio durante 20 minutos. Clara se miraba las manos, esas manos estropeadas, con los dedos de la mano izquierda mal curados. Intentaba respirar. Intentaba no desmayarse. «Me llamo Damián Castillo», dijo finalmente el hombre. Su voz era suave, pero firme. «Soy abogado, y quiero que sepas, lo que han hecho esas personas es un crimen. No eres mi sirvienta, no eres mi mercancía, eres una mujer libre». Clara no respondió. No podía. Las palabras se le atoraron en la garganta. «Te llevaré a mi departamento en la Ciudad de México», continuó Damián. «Tendrás tu propia habitación, estarás segura, y luego hablaremos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que algo estuvo de acuerdo?» La Ciudad de México apareció ante ellos horas después como una imagen de otro mundo. Luces, tráfico, vida. Damián estacionó bajo un edificio lujoso en el centro, cerca de Reforma, y llevó a Clara al ascensor. Subieron al 9º piso. La puerta del departamento se abrió a un salón espacioso y moderno, con grandes ventanales que daban al Ángel de la Independencia. Clara se quedó en el umbral, temiendo entrar. Todo era demasiado hermoso, demasiado limpio, demasiado normal. «Por favor, entra», dijo Damián suavemente. «¿Esta es tu casa ahora?» Casa. Ella no había tenido una casa en 20 años. Clara entró despacio, mirando alrededor. Sofá blanco, mesa de madera, estantería llena de libros. Todo estaba ordenado, elegante, cálido.
Te mostraré tu habitación, dijo Damián. La guió por el pasillo hasta un cuarto luminoso, con una cama grande, escritorio y baño propio. Esto es para ti. Puedes cerrar con llave desde dentro si quieres. Tienes total privacidad. Clara se paró en medio de la habitación, todavía sin creerlo. Cama. Una cama de verdad, con sábanas limpias, con... ¿Edredón? Te he preparado un té caliente, dijo Damián. Está en la cocina cuando estés lista. Y si quieres bañarte, señaló el baño. Hay toallas limpias y todo lo que necesites. Luego la dejó sola. Clara se quedó en el silencio de su nueva habitación. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que dolía. Lentamente se acercó a la cama y se sentó en el borde. El colchón era suave, no el duro suelo de concreto del sótano, no las mantas húmedas oliendo a moho, solo calor y suavidad. Las lágrimas empezaron a fluir, sin sonido, despiadadas. Clara lloraba por primera vez en años, no de dolor, sino de algo que no sabía nombrar. ¿Alivio? ¿Miedo? ¿Incredulidad? Después de un largo rato se levantó y fue al baño. Abrió la ducha. Agua caliente de verdad, no el chorro helado de un balde. Se quitó el vestido gris, ese vestido asqueroso con el que fue vendida, y entró bajo la ducha. El agua estaba tan caliente que quemaba, pero Clara no retrocedió. Quería sentir ese calor. Quería lavarlo todo, la suciedad, la sangre, los años. Estuvo bajo la ducha hasta que el agua empezó a enfriarse. Luego, temblando, se envolvió en una toalla blanca y suave. En la percha colgaba un albornoz, esponjoso, azul. Damián debió dejarlo allí para ella. Se lo puso. Le quedaba grande, pero era cálido. Salió de la habitación. Damián estaba sentado en la sala, leyendo algo en su laptop. Levantó la vista cuando la escuchó. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Clara asintió. No podía hablar. Damián se levantó y fue a la cocina. Hice té y unos bocadillos. No sé si tienes hambre, pero... Gracias, susurró Clara. Fueron las primeras palabras que le dirigió. Se sentó a la mesa y tomó la taza de té. El calor se extendió por sus manos. Damián se sentó enfrente, pero mantuvo la distancia. No quería asustarla. Clara, comenzó con cuidado. Sé que lo que has vivido, ni siquiera puedo imaginármelo, pero quiero que sepas, ahora estás a salvo. Nadie te hará daño, ni yo, ni ellos. Nunca más. Clara lo miró. Esos ojos azules eran sinceros. Quizá era un buen mentiroso, quizá era una trampa, pero por primera vez en 10 años, alguien la miraba como a un ser humano. ¿Por qué me compró usted?, preguntó en voz baja. Damián suspiró. Estaba allí para reunir pruebas. Quiero destruir esa organización. Pero cuando te vi, algo se rompió en mí. No podía permitir que otro te llevara. No podía dejarte allí. Ellos dirán que estoy loca, susurró Clara. Siempre lo han dicho. Que miento, que soy un problema. Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. Clara, si me permites ayudarte, si me dices la verdad sobre lo que te hicieron, te prometo que los destruiré, a cada uno de los que te lastimó. Pero solo si estás lista. No tienes que hablar hoy. Puedes descansar. Puedes sentirte segura. Segura. Clara no se sentía segura desde hacía 20 años. Pero esa noche, en la cama suave, en la habitación cálida, con la puerta cerrada, se durmió. Por primera vez, en una década se durmió sin miedo a que Esteban bajara al sótano a golpearla. Sin frío, sin hambre. Se durmió como un ser humano. A la mañana siguiente, Clara despertó desorientada. Por un momento pensó que estaba en el sótano, pero luego sintió la suavidad del colchón. Vio la luz del sol entrando por las cortinas. La verdad regresó como una ola. No era un sueño. Se levantó despacio y salió de la habitación. Damián ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. «Buenos días», dijo sonriendo, levemente. «¿Dormiste bien?». Clara asintió. «Sí, gracias. Tengo hot cakes.
Huevos revueltos, fruta, puedes comer lo que quieras. Clara se sentó a la mesa. Comida, comida de verdad. No costras de pan y verduras podridas que Esteban e Irene le tiraban al sótano. Comía despacio, con cuidado, como si temiera que fuera a desaparecer. Damián la observaba en silencio, con el rostro serio. Clara, dijo finalmente, tengo que preguntarte algo, y puedes negarte a responder, pero ¿ellos te golpeaban? Clara se paralizó. El tenedor se le cayó de la mano. Damián se levantó y se acercó, pero no demasiado. Ayer, cuando estabas en Albornoz, vi, Dios mío, Clara, tu espalda. Clara sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos. Bajó la cabeza. Por favor, no mire. No, no, dijo Damián rápidamente. No te juzgo, jamás. Pero, ¿quién te hizo eso? ¿Esa gente? ¿Tus padres? Clara temblaba. Todo en ella le decía que callara. Callar, tal como le enseñó Esteban, pero las palabras empezaron a salir solas. Mi padre y mi madrastra me golpeaban desde hace 12 años, susurró. Cada día, si hacía algo mal, si miraba mal, me encerraban en el sótano, a veces por días, sin comida, sin luz. Damián palideció, apretó la mandíbula. Dios, fue Irene. Me echó agua hirviendo en el brazo. Clara levantó la mano izquierda, mostrando las cicatrices, porque lavé mal el piso. Y mi padre me rompió los dedos con la puerta del sótano, porque intenté escapar. Clara. Damián se sentó frente a ella, sus ojos llenos de algo que ella no sabía nombrar. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Alguna vez fuiste al médico? ¿Alguien lo sabía? Fui 3 veces a urgencias, pero me obligaron a mentir. Me caí de las escaleras y siempre pagaban en efectivo para que no hubiera registros. Damián se levantó bruscamente. Empezó a caminar por la cocina, frotándose la cara con las manos. Esto es tortura. Esto es trata de personas. Clara, ellos tienen que ir a la cárcel. Dirán que estoy loca, repitió Clara con la voz quebrada. La policía ya no me creyó una vez. Cuando tenía 18 años, intenté escapar, pero ellos tenían testigos, vecinos a los que pagaron, y la policía me devolvió a ellos. Damián se detuvo y la miró. En sus ojos ardía fuego. Clara, escúchame bien. Soy el mejor abogado penalista de la ciudad. No permitiré que te hagan daño. No esta vez. Te prometo, por la tumba de mi madre, que los destruiré. A cualquiera que te haya lastimado. Clara lo miró a través de las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué me ayuda usted? Damián se sentó de nuevo. Su voz era más baja. Porque cuando era niño veía cómo mi padre golpeaba a mi madre. Cada día. Y no podía hacer nada. Era muy pequeño. Demasiado débil. Pero ahora, su voz se endureció. Ahora soy fuerte. Tengo dinero. Tengo poder. Y me juré a mí mismo que nunca permitiría que una mujer sufriera en mi presencia. Se quedaron en silencio un largo rato. Clara lloraba en silencio. Damián le pasó unos pañuelos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella finalmente. Ahora, dijo Damián, empezarás a recuperar fuerzas. Te conseguiré una terapeuta, un médico. Te compraremos ropa nueva. Y luego, cuando estés lista, presentaremos la denuncia. Penal, civil, todo. Clara asintió, sin confiar del todo en las palabras, pero queriendo creer en ellas. En ese momento sonó el teléfono de Damián. Miró la pantalla y frunció el ceño. Perdón, tengo que contestar esto. Salió a la sala. Clara oyó su voz, aguda, profesional. Sí, diga. ¿Qué? ¿Quién llama? ¿Jorge Lobo? ¿Qué quiere ese estafador? Silencio. ¿Demanda? ¿De qué? Damián alzó la voz. ¿Privación ilegal de la libertad de una persona enferma mental? Eso es absurdo. ¿Esteban e Irene? Por supuesto. Esos imbéciles. Clara sintió que su corazón se detenía. Ellos empezaban. Ya. Damián volvió a la cocina, con el rostro duro como la piedra. Clara, tus padres acaban de presentar una demanda contra mí.
Alegan que estás enferma mentalmente y que te retengo ilegalmente. Clara se levantó de golpe, tirando la silla. Lo sabía. Sabía que harían eso. ¿Usted? ¿Usted me va a entregar? ¿Usted? No, dijo Damián con firmeza, agarrándola por los hombros, suave pero seguro. Nunca. ¿Me oyes? Nunca te entregaré a ellos. Llevo 20 años peleando en tribunales y siempre gano. Sus ojos miraban directamente a los de ella. Clara, acaban de cometer el error más grande de sus vidas, porque ahora tengo una razón para destruirlos. Y en ese momento, a pesar del miedo, a pesar de las lágrimas, a pesar de los años de sufrimiento, Clara sintió algo que no sentía desde hacía 20 años. Esperanza. Una semana. Solo había pasado una semana desde la subasta, pero para Clara había sido una eternidad. 7 días despertando cada mañana en una cama limpia, en una habitación cálida, sin miedo. 7 días comiendo comidas de verdad, no sobras, no comida podrida, sino fruta fresca, sopas, calientes, pan directo de la panadería. Damián cocinaba para ella a diario, a veces con ayuda de la cocinera que venía 3 veces por semana. Una mujer mayor y amable llamada Doña Sofía, que nunca preguntaba por las cicatrices de Clara, pero siempre dejaba una porción extra de postre para la niña que necesita recuperar fuerzas. Pero a pesar de esos 7 días de paz, Clara seguía teniendo miedo. Temía cada ruido fuerte. Cuando Damián cerraba una puerta de golpe, su corazón saltaba. Temía dormir demasiado. Durante años Esteban la despertaba a las 5 de la mañana a patadas, gritando que era una floja. Temía comer demasiado. Durante años solo recibía sobras, y cuando intentaba robar algo de la cocina, Irene la encerraba en el sótano 2 días. Incluso ahora, con el refrigerador lleno, Clara comía a bocados pequeños, dejando siempre la mitad en el plato, como si temiera que la comida se fuera a acabar. Damián lo notaba todo. Al tercer día, trajo al departamento a una doctora, la doctora Ana Camargo, especialista en trauma y violencia doméstica. Al principio, Clara se asustó. Los médicos siempre fueron parte de las pesadillas, de esas 3 visitas a urgencias donde tuvo que mentir. Pero la doctora Camargo era diferente. Hablaba bajo, tranquila. Nunca tocaba a Clara sin pedir permiso. El examen duró 2 horas. La doctora Camargo fotografió cada cicatriz, cada quemadura, cada fractura mal curada. Tomaba notas en una libreta gruesa. Cuando llegó a la espalda de Clara, esas cicatrices entrecruzadas por los latigazos, la doctora dejó de escribir un momento. Clara oyó cómo la doctora Camargo suspiraba suavemente, como conteniendo las lágrimas. «Clara», dijo finalmente la doctora, cerrando la libreta. «Estas heridas, algunas tienen años, otras son recientes, de los últimos meses. Eso significa que la tortura duró mucho tiempo». «Mucho tiempo». Clara asintió, sin levantar la vista. «Quiero que sepas», continuó la doctora Camargo, poniendo la mano, muy suavemente, sobre el hombro de Clara, «que lo que te hicieron es el delito más grave que conozco. Y como médica, testificaré en cualquier tribunal, en cualquier proceso, para asegurarme de que esas personas sean castigadas». Después de que la doctora se fuera, Damián entró en la habitación de Clara. Tenía una carpeta en la mano, gruesa, negra, llena de documentos. «Esto es el informe médico», dijo, sentándose a su lado en el sofá, pero guardando distancia. La doctora Camargo documentó cada herida, cada cicatriz. «Son pruebas irrefutables, Clara. En el tribunal nadie podrá decir que mientes». Clara miró la carpeta, tan gruesa, tanto dolor metido en papel. «Pero ellos tienen abogado», susurró. «Oí cómo hablaba usted por teléfono. Ese Jorge Lobo». Damián sonrió con frialdad. «Jorge Lobo es un estafador de tercera categoría que defiende a los peores criminales
porque ningún cliente decente lo contrataría. Ya conozco su táctica. Intentará presentarte como enferma mental, poco creíble, pero tiene un problema. ¿Cuál?, preguntó Clara. Yo soy mejor, dijo Damián simplemente. Mucho mejor. Esa noche, por primera vez, Clara no lloró antes de dormir. En cambio, se quedó en la cama mirando al techo, pensando en lo que dijo Damián. Yo soy mejor. Esas 3 palabras sonaban como una promesa, como un juramento. Al día siguiente, Damián contrató a un detective privado, Cristóbal Vargas, ex agente federal, ahora el mejor investigador del país. Vargas llegó al departamento, un hombre alto, calvo, con chaqueta de 1900, cuero y un maletín lleno de equipo. Estrechó la mano de Damián y luego se dirigió a Clara. Señorita Clara, dijo con voz áspera pero no desagradable, voy a necesitar de usted cada detalle, cada fecha, cada incidente. Sé que será doloroso, pero cuanto más me diga, mejor podré ayudar. Clara pasó todo el día contando su historia. Vargas grababa todo, tomando notas. Preguntaba detalles. ¿Qué herramientas usaban Esteban e Irene para golpear? ¿En qué habitaciones sucedía? Si había testigos. Clara recordaba casi todo. Un cerebro que sobrevivió registrando cada día, cada humillación. Después de 5 horas, Vargas apagó la grabadora. Es suficiente por hoy, dijo. Pero ya tengo una idea de dónde empezar a escarbar. ¿Dónde?, preguntó Damián. La muerte de la madre de Clara, respondió Vargas. La señorita Clara mencionó que su madre murió de repente. Ataque al corazón. Pero no hubo autopsia. Esteban arregló la cremación en 3 días. Eso es sospechoso. Muy sospechoso. Clara se quedó helada. ¿Usted cree que ellos...? Aún no lo sé, la interrumpió Vargas. Pero pienso averiguarlo. Los días siguientes trajeron una avalancha de información. Vargas trabajaba rápido, sin piedad. Encontró a doña Hilaria, vecina de Esteban e Irene, una mujer mayor que vivía 3 casas más allá. Doña Hilaria aceptó reunirse con Vargas en una cafetería, lejos de casa. Vargas grabó su declaración. Vi cómo golpeaban a esa chica, decía doña Hilaria con voz temblorosa. Vi a través de la cerca cómo Esteban la arrastraba del pelo al sótano. Oía los gritos. Durante años, pero tenía miedo de decir algo. Esteban me amenazó con quemar mi casa si iba a la policía. Y esa Irene, esa mujer tiene ojos de diablo. Cuando Damián le mostró la grabación a Clara, ella lloró. Ella sabía, durante todos esos años, y no ayudó. Estaba aterrorizada, dijo Damián suavemente. Igual que tú, pero ahora habla. Y es una testigo, Clara, la primera de muchos. Vargas encontró algo más. Facturas de hospital. Las 3 visitas de Clara a urgencias, todas pagadas en efectivo por Esteban, sin documentación oficial. Pero el hospital guardaba copias, números de admisión, horas, descripciones de lesiones, costillas rotas, quemadura de 2º grado en antebrazo, posible conmoción cerebral. Esto es oro, dijo Damián estudiando los documentos. Cada una de estas visitas prueba la violencia, y el hecho de que pagaran en efectivo y evitaran registros prueba la conciencia del delito. Pero el 1955 mayor descubrimiento llegó una semana después. Vargas encontró al médico de cabecera de Ana, la madre de Clara. El doctor Marcos Mendoza, ya jubilado, aceptó reunirse. Cuando Vargas preguntó por la muerte de Ana, el doctor Mendoza palideció. Siempre me remordió la conciencia, dijo el viejo médico. Ana vino a verme una semana antes de morir. Se quejaba de síntomas extraños, vómitos, mareos, temblores. Sospeché que podía ser envenenamiento. Quise mandarla a hacer análisis de sangre, pero Esteban se negó. Dijo que era solo una gripe. Una semana después, Ana estaba muerta. Esteban organizó la cremación de inmediato. Quise denunciarlo al Ministerio Público, pero era joven, tenía miedo. Esteban tenía conocidos en la mafia de las apuestas local.
Así que, callé. Vargas grabó cada palabra. Cuando Damián escuchó esa grabación, su rostro se tensó. Miró a Clara, que estaba sentada a su lado en la sala, y dijo en voz baja: «Clara, no solo te torturaron, probablemente asesinaron a tu madre». Clara se cubrió la cara con las manos. Todos esos años pensó que mamá había muerto de un ataque al corazón, que fue una muerte natural. Pero ahora descubría que Esteban e Irene pudieron haberla envenenado. Le quitaron a su madre, le quitaron su vida, le quitaron todo. «Los destruiré», dijo Damián. Su voz era como el hielo. «Te lo prometo, Clara. Los destruiré por completo». Mientras tanto, Esteban e Irene no se quedaron de brazos cruzados. Jorge Lobo, su abogado, inició una campaña de difamación contra Clara. Presentó una demanda oficial en el tribunal, alegando que Clara estaba enferma mentalmente, con historial de delirios y conducta agresiva. Presentó testigos, los mismos vecinos a los que Esteban pagó hace años para que mintieran a la policía. Lobo también envió una carta a la prensa. Uno de los tabloides, Alarma, publicó un artículo: «Rico abogado secuestra a mujer enferma. Familia lucha por su regreso». Cuando Clara vio el artículo, se desmayó. Damián la encontró en el suelo de la sala, temblando, en shock. Llamó a la doctora Camargo, quien le dio a Clara sedantes. «Otra vez ganan ellos», susurraba Clara entre lágrimas. «Siempre ganan. Los periódicos les creerán. La gente pensará que estoy loca». «No», dijo Damián con firmeza, arrodillándose junto a ella, sosteniendo su mano temblorosa. «Escúchame, Clara. Este es su último intento desesperado, y voy a responder ahora mismo». Al día siguiente, Damián convocó una conferencia de prensa. En la sala de juntas de su despacho se reunieron 20 periodistas, de periódicos serios, televisión, radio. Damián se paró tras el atril, vestido con un traje azul marino perfectamente cortado, sus ojos azules llenos de una calma helada. «Buenos días, me llamo Damián Castillo y soy el abogado de Clara. Leí el artículo de ayer en Alarma y quiero decir claramente, son mentiras. Clara no está enferma mentalmente. Clara es una víctima de 10 años de torturas sistemáticas por parte de sus propios padres». La sala explotó en preguntas. Damián levantó la mano. «Tengo pruebas, documentación médica, testimonios de testigos, facturas de hospital. Hoy entrego copias de estos materiales a la Fiscalía, presentando una denuncia penal oficial contra Esteban e Irene por secuestro, tortura, trata de personas y sospecha de homicidio». «Homicidio». Esa palabra quedó suspendida en el aire como una bomba. «¿Homicidio?», gritó uno de los periodistas. «¿De quién?». «De Ana, la madre de Clara, que murió sospechosamente hace 20 años, sin autopsia, en circunstancias que sugieren envenenamiento. Tenemos la declaración de su médico de entonces». Al día siguiente, todos los periódicos hablaban de Clara, pero esta vez en su defensa. «Víctima de 10 años de tortura, lucha por justicia. Abogado revela pruebas impactantes de violencia doméstica. Padres envenenaron a su esposa y torturaron a su hija». Esteban e Irene fueron citados a declarar a la Fiscalía. Vargas se enteró, por sus contactos en la policía, de que ambos se quebraron durante el interrogatorio. Esteban intentó culpar a Irene. Irene intentó culpar a Esteban. Su abogado Lobo intentó salvar algo, pero era demasiado tarde. La Fiscalía ordenó su detención. Damián le dio la noticia a Clara por la noche. Mientras estaban sentados en la sala bebiendo té, Clara escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de incredulidad. «¿Están en la cárcel?», susurró. «Detenidos preventivamente», confirmó. «Damián, no pueden acercarse a ti, no pueden hacerte daño, nunca más». Clara se derrumbó, lloró fuerte, sin vergüenza, permitiéndose por primera vez la plenitud de sus emociones.
Damián se sentó a su lado en el sofá y la abrazó con cuidado, preguntando con la mirada si podía. Clara apoyó la cabeza en su hombro, llorando sobre su saco. «Gracias», susurraba entre sollozos. «Gracias. Nadie nunca me defendió». Damián le acarició el cabello, suavemente, como un padre acaricia a un hijo. «Te lo mereces», dijo en voz baja. «Mereces seguridad, felicidad, vida». Esa noche fue un punto de inflexión. Por primera vez en semanas, Clara durmió sin pesadillas. Y cuando despertó por la mañana, vio que Damián había dejado una nota en su puerta. «El desayuno espera en la cocina. Eres libre, Clara. Realmente libre». Pero la libertad no es solo la ausencia de prisión, también es reconstrucción. En las semanas siguientes, Clara empezó terapia con una psicóloga, la doctora María Zavala, especialista en estrés postraumático. Las sesiones eran duras. Clara tenía que hablar de cada incidente, cada humillación, cada golpe. Tenía que aprender a nombrar lo que había pasado. No accidentes, no castigos, tortura, violencia, esclavitud. La doctora Zavala le enseñó también algo nuevo, que no era su culpa, que no era un problema, una carga, una inútil, que era una víctima. «Clara», decía la doctora Zavala durante una sesión, «durante todos esos años Esteban e Irene te programaron para creer que no eres nada, que mereces el dolor, pero eso es mentira. Eras una chica inteligente y sensible que tenía sueños, y sigues siendo esa persona. Sueños». Clara casi había olvidado que alguna vez tuvo sueños. Quería estudiar medicina, quería ayudar a la gente, quería vivir. Una tarde, sentada con Damián en la terraza del departamento, mirando el panorama iluminado de la Ciudad de México, Clara dijo en voz baja: «Quiero terminar la escuela, quiero ir a la universidad». Damián la miró, sonriendo. «Puedes, te inscribiremos en un curso de preparación, encontraremos los mejores maestros, y luego, medicina, si eso es lo que quieres. Pero, cuesta dinero», empezó Clara. Damián la interrumpió, poniendo su mano sobre la de ella. «Clara, tengo dinero, mucho dinero, y nada me daría mayor alegría que verte con bata blanca, salvando vidas. Es tu sueño, es hora de cumplirlo». Clara lo miró, a ese hombre alto y fuerte que la sacó del infierno, y sintió algo nuevo. No solo gratitud, no, solo respeto. Algo más cálido, algo más profundo. ¿Amor? No se atrevía a nombrarlo. Aún no. Estaba demasiado rota, demasiado asustada. Pero tal vez, algún día, Damián también sentía algo. Clara lo veía en sus ojos cuando la miraba. No era deseo, no, nunca. Era algo más puro. Cuidado, protección. Tal vez también amor. Pero ambos callaban. Ambos sabían que el tiempo debía curar las heridas antes de que pudiera pasar cualquier cosa. Mientras tanto, el caso judicial tomaba ritmo. La fiscalía, dirigida por el fiscal Pablo Montes, un hombre no muy joven y respetado, conocido por su implacabilidad con los abusadores, acusó oficialmente a Esteban e Irene de secuestro y privación de la libertad, tortura, trata de personas, delincuencia organizada, sospecha de homicidio de Ana. En total, posibles penas de 25 años a cadena perpetua. Jorge Lobo, el abogado de Esteban e Irene, intentó luchar. Presentó una solicitud para un peritaje psiquiátrico de Clara, alegando que no era creíble. Pero el fiscal Montes rechazó la solicitud, presentando el informe de la doctora Camargo y la doctora Zavala, quienes confirmaron que Clara estaba plenamente consciente, era creíble, y que sus lesiones eran prueba irrefutable de violencia. El juicio se fijó para marzo de 2025, dentro de 2 meses. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una tarde de febrero, cuando Clara regresaba de su sesión de terapia, Damián siempre le ponía chofer. Nunca la dejaba andar sola por seguridad. Notó que alguien la observaba. Un hombre, alto, con chamarra negra y una capucha cubriendo su cara.
Estaba al otro lado de la calle, mirándola fijamente. Clara se paralizó. El corazón le latió más rápido. Era alguien enviado por Esteban. Irene. Tenían contactos en la mafia. Vargas lo había mencionado. El chofer, Marcos, un ex policía de 40 años que Damián contrató especialmente, lo notó de inmediato. Señorita Clara, suba rápido al coche, por favor. Clara subió. Marcos arrancó bruscamente, pero el hombre de la chamarra negra saltó a una moto y comenzó a seguirlos. Tenemos cola, dijo Marcos tranquilo, pero sus manos se apretaron en el volante. Tomó el teléfono y llamó a Damián. Jefe, tenemos un problema. Alguien sigue a la señorita Clara. Durante los siguientes 10 minutos, Marcos intentó perder a la moto, pero era persistente. Finalmente, Marcos dio la vuelta y fue directo al despacho de Damián. Un edificio con seguridad, cámaras, protección. Cuando llegaron, Damián ya esperaba, abajo con 2 guardias. El hombre de la moto se detuvo a unos 50 metros, observando. Luego se fue. Damián metió a Clara adentro, con el rostro pálido de ira. ¿Quién era? ¿Lo habías visto antes? No, susurró Clara temblando. Pero me miraba, como si quisiera. Damián llamó de inmediato a Vargas. El detective llegó en media hora, con laptop y equipo de rastreo. Te voy a mostrar algo, dijo Vargas abriendo la laptop. En la pantalla apareció una foto tomada por las cámaras. De la ciudad, el hombre de la moto, cara parcialmente visible. ¿Lo reconoces?, preguntó Vargas. Clara miró la foto, y entonces se quedó helada. Es Gregorio, el Goyo Medina, susurró. Amigo de mi padre, de la vieja mafia de las apuestas. Es a él a quien mi padre le debía dinero. Vargas y Damián intercambiaron miradas. No es coincidencia, dijo Vargas. Esteban e Irene están en la cárcel, pero tienen contactos fuera. Probablemente enviaron a El Goyo para intimidarte. O peor. Clara palideció. Damián se sentó junto a ella, tomándole las manos. Clara, escúchame. No permitiré que te pase nada. A partir de este momento, tendrás protección las 24 horas. No saldrás del departamento sola. No irás a ningún lado sin escolta. ¿Entiendes? Clara asintió, pero el miedo regresó. Ese viejo miedo familiar que creía desaparecido. Esa noche Clara no pudo dormir. Yacía en la cama, mirando al techo, oyendo cada sonido, cada crujido, cada susurro. A las 3 de la mañana se levantó y salió a la sala. Damián estaba allí, sentado en el sofá, con la laptop, trabajando. Cuando vio a Clara, cerró la laptop de inmediato. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. Clara asintió. Tengo miedo, susurró. Tengo miedo de que él venga aquí. Damián se levantó y se acercó a ella. Clara, tenemos el mejor sistema de seguridad de la ciudad. La puerta es blindada, las ventanas a prueba de balas. Hay seguridad abajo las 24 horas. Nadie entrará aquí. ¿Pero qué pasa si...? Clara empezó a llorar. ¿Qué pasa si ellos ganan? ¿Qué pasa si el tribunal les cree? ¿Qué pasa si vuelvo al sótano? Damián la abrazó, fuerte, seguro. Jamás, dijo. Su voz era como un juramento. Jamás volverás al sótano. Jamás volverás con ellos. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. Clara apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Fuerte, seguro, a salvo. Damián, susurró, usando su nombre por primera vez sin el usted. ¿Por qué? ¿Por qué me ayuda tanto? Damián le acarició el cabello. Guardó silencio un largo rato, y luego dijo suavemente: porque cuando te vi en esa subasta, vi en tus ojos algo que conocía. Vi a mi madre. Ella también fue golpeada, durante años, por mi padre, y no pude salvarla. Era demasiado joven, pero a ti podía salvarte. Y no puedo dejar de pensar que tal vez fue Dios quien me envió allí. Tal vez fue una señal de que puedo arreglar algo. Clara levantó la cabeza y lo miró. En sus ojos azules había lágrimas.
No eres solo mi cliente, Clara, dijo Damián suavemente. Eres alguien importante para mí. Muy importante. Sus rostros estaban cerca, muy cerca. Clara sentía su aliento, cálido, suave, pero Damián retrocedió. ¿Perdón?, dijo rápido. Eso fue inapropiado. Tú necesitas tiempo, necesitas sanar. Y yo no debería... No, lo interrumpió Clara agarrándole la mano. No pidas perdón. Yo también siento algo. No sé qué es, no sé cómo llamarlo, pero... Gracias. Por todo. Damián le apretó la mano. Cuando gane este juicio, dijo sonriendo levemente, cuando Esteban e Irene estén en la cárcel para siempre, entonces hablaremos del futuro, de lo que puede haber entre nosotros. ¿De acuerdo? Clara asintió, también sonriendo, por primera vez en semanas. Pero la felicidad duró poco. A la mañana siguiente, Vargas llamó a Damián con noticias que cambiaron todo. «Damián», dijo el detective, su voz estaba tensa. «Tenemos que hablar, inmediatamente. Es sobre Esteban e Irene. Pasó algo». Damián puso el altavoz para que Clara pudiera escuchar. «¿Qué pasó?», preguntó. «Esteban e Irene salieron de la cárcel». Silencio. «¿Qué?», gritó Damián. «¿Cómo es posible?». Su abogado, Lobo, presentó un amparo y apeló para libertad condicional, argumentando que son mayores, están enfermos y no representan un peligro. Y el juez, probablemente sobornado, aceptó. Salieron ayer por la noche. Clara sintió que el mundo giraba. ¿Ellos están libres?», susurró. «Solo temporalmente», dijo Vargas. «El juicio sigue en pie, pero hasta entonces están en libertad». Damián cerró los ojos, intentando mantener la calma. «¿Dónde están ahora?». «No lo sé», admitió Vargas. «Desaparecieron. No están en su casa. No contestan teléfonos». «Pero Damián, si enviaron a El Goyo por Clara, eso significa que todavía quieren destruirla», completó Damián. Y entonces sonó el teléfono de Damián. «Número desconocido». Damián contestó, poniendo el altavoz. «Bueno», dijo. La voz al otro lado era borracha, ronca, familiar. Una voz que Clara conocía demasiado bien. «Damián Castillo, ¿verdad?», dijo Esteban, arrastrando las palabras. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que me robaste a mi hija y te vas a salir con la tuya?». Damián apretó la mandíbula. «Esteban, estás borracho. Cuelga y vuelve con tu abogado». «No», gritó Esteban. «Escúchame. Clara es mía. Mía. La alimenté por 28 años. Y si piensas que me vas a quitar mi dinero, mi indemnización, mi casa, estás equivocado. No es tu dinero», dijo Damián con frialdad. «Es la indemnización para Clara, por todo lo que le hiciste». Esteban se rió, una risa asquerosa y de borracho. «Ya verás quién gana en el tribunal, abogadito. Tengo testigos, tengo documentos. Y sobre todo, tengo a Clara. Porque ella sabe que si dice la verdad en el tribunal, si se atreve a hablar contra mí, la encontraré. No importa dónde se esconda, la encontraré. Y esta vez la encerraré en el sótano para siempre». Clara gritaba. No podía contenerse. Gritaba hasta que le dolía la garganta. Damián colgó y la abrazó, pero Clara estaba histérica. «Vendrán por mí. Vendrán. Ellos...». «No», dijo Damián, sosteniéndola fuerte. «No vendrán, te lo prometo, no lo permitiré». Pero ambos sabían que esto era una guerra, y que la batalla más crítica estaba por comenzar. Marzo llegó con lluvia, una lluvia fría y despiadada que golpeaba las ventanas del departamento de Damián, como si el propio cielo llorara por lo que iba a suceder. Clara estaba parada junto al gran ventanal de la sala, mirando el cielo gris sobre la Ciudad de México, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. Era lunes, 11 de marzo de 2025, el día que temía y deseaba al mismo tiempo, el día del juicio. En 3 horas tenía que presentarse en el Tribunal Superior de Justicia, sala número 3, frente a las personas que destruyeron su vida, frente a Esteban e Irene, y tenía que decir la verdad en voz alta ante los jueces,
ante el mundo. Tenía que dejar de ser una víctima en las sombras. Tenía que convertirse en testigo. Tenía que ganar. Pero el miedo era paralizante. Clara. Oyó la voz de Damián detrás de ella. Se dio la vuelta. Estaba en la puerta de la sala, vestido ya con su traje de juicio. Azul oscuro, corte impecable, camisa blanca y corbata burdeos. Parecía un general preparándose para la batalla. En sus ojos azules ardía una determinación que hacía que Clara se sintiera segura y aterrorizada a la... ¿Ves? ¿Lista?, preguntó en voz baja, acercándose a ella. No, susurró Clara. Le temblaban las manos. No estoy lista. Nunca estaré lista. Damián se paró frente a ella y tomó sus manos. Esas manos estropeadas, con los dedos mal curados, entre las suyas, fuertes y seguras. Clara, escúchame. En los últimos 2 meses hemos preparado todo. Cada prueba, cada testimonio, cada documento. No es una pelea justa, es una ejecución. Esteban e Irene no tienen oportunidad. Pero ¿y si el juez les cree?, preguntó Clara, con la voz quebrada. ¿Y si dice que estoy loca? ¿Que inventé todo? ¿Y si no lo inventaste?, la interrumpió Damián con firmeza. Tienes cicatrices, tienes documentación médica, tienes testigos. Clara, la verdad está de tu lado, y yo estoy de tu lado. Y hoy, todo el tribunal verá quiénes son realmente Esteban e Irene. Verán monstruos. Clara lo miró, a ese hombre que la sacó del infierno, que le dio una nueva vida, que se convirtió en algo más que solo un defensor. Se convirtió en su ancla, su esperanza, tal vez incluso, aunque todavía temía admitirlo, su amor. Está bien, susurró. Lo haré, por ti, por mamá, por mí. Damián sonrió, con esa sonrisa rara y cálida reservada solo para ella. Por ti, repitió. Siempre por ti. 1 hora después, estaban sentados en el Mercedes negro, conducido por Marcos, el chofer escolta. Detrás de ellos iba otro coche, con Vargas, el detective, y 2 guardias adicionales. Damián no se arriesgaba. Después de la llamada de Esteban, después de que salieron libres bajo fianza, Damián duplicó las medidas de seguridad. Clara no salía del departamento sin escolta. No iba sola ni al baño por la noche. Siempre dejaba la puerta entreabierta, temiendo la oscuridad, temiendo que Esteban entrara de alguna manera, que la secuestrara, que la encerrara de nuevo en el sótano. La pesadilla no había terminado, solo cambió de forma. Cuando llegaron al tribunal, vieron la multitud, periodistas, decenas de ellos, con cámaras, micrófonos, libretas. La historia de Clara se había convertido en una sensación. Los periódicos escribían sobre ella desde hacía semanas. Víctima de una década de tortura, lucha por justicia. ¿Podrá el rico abogado vencer al sistema? El juicio que sacudirá a México. Marcos detuvo el coche en la entrada lateral, lejos de las cámaras. Damián salió primero, luego ayudó a Clara. Iba vestida con un vestido azul marino sencillo, comprado por Damián hace una semana, con mangas largas para cubrir las cicatrices. El cabello recogido en un chongo simple, sin maquillaje. Damián insistió: el tribunal tiene que ver a la verdadera tú, no una máscara. La verdad. Entraron al edificio pasando por seguridad. Los pasillos del tribunal eran fríos, estériles, con techos altos y eco en cada paso. Clara sentía cómo su corazón golpeaba. Cada respiración era un esfuerzo. Damián, susurró deteniéndose. No puedo respirar. Damián se volvió de inmediato, poniendo las manos en sus hombros. Clara, mírame, solo a mí. Respira conmigo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Clara lo intentó. Intentó sincronizar su respiración con su voz. Lentamente, muy lentamente, el pánico empezó a ceder. ¿Mejor?, preguntó Damián. Clara asintió, aunque seguía temblando. Bien, ahora vamos, juntos. Llegaron a la sala número 3. Las grandes puertas de roble estaban cerradas.
Frente a ellas estaba el fiscal Pablo Montes. Estrechó la mano de Damián. «Todo listo», dijo el fiscal. «Tenemos sala llena, medios, público, todo el país estará mirando». Damián asintió. «¿Y ellos?» «Esteban e Irene ya están adentro, con Lobo. Se ven nerviosos». «Bien», dijo Damián fríamente. «Deberían tener miedo». Las puertas se abrieron. La sala del tribunal era enorme. Techos altos, filas de bancos llenos de gente, periodistas, observadores, activistas contra la violencia doméstica. Al frente, tras una gran mesa de madera, estaban los jueces. 3. El juez presidente Andrés Carrillo, un hombre mayor de 1960, cabello canoso y rostro severo, y 2 magistrados. Y a la izquierda, en la mesa de los acusados, estaban ellos, Esteban e Irene. Clara los vio y se paralizó. Durante 2 meses no había visto sus caras, pero ahora allí estaban. Esteban con un traje corriente y arrugado, su cara pequeña y sudorosa roja, ojos de rata evitando la mirada. Irene con un vestido negro, el cabello estirado en un chongo apretado, sus ojos fríos y estrechos, mirando directamente a Clara con un odio tan intenso que Clara sintió dolor físico. Junto a ellos estaba Jorge Lobo, su abogado, un hombre bajo, calvo, con gafas, con un maletín lleno de documentos, pareciendo nervioso. Damián llevó a Clara a la mesa del demandante. Se sentaron junto al fiscal Montes. Clara intentaba no mirar a Esteban e Irene, pero sentía sus miradas, sentía su presencia, como si el aire en la sala se espesara. «Todos de pie», dijo el alguacil. Todos se levantaron. Los jueces ocuparon sus lugares. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Sala Tercera. Caso número 47883-2025. Acusación contra Esteban e Irene por secuestro, tortura, trata de personas y sospecha de homicidio. Anunció el juez Carrillo. Su voz era profunda, autoritaria. ¿Entienden los acusados los cargos? Lobo se levantó. Sí, su señoría. Los acusados entienden los cargos y se declaran no culpables. No culpables. Por supuesto. Clara apretó los puños. Por supuesto que mentirían hasta el final. Bien, dijo el juez Carrillo. Fiscal Montes, puede comenzar. El fiscal se levantó, abriendo su carpeta. Era un hombre alto y delgado, con voz segura y tranquila. Su señoría, honorables magistrados, hoy les presentaré una historia que sacudirá su conciencia. La historia de Clara, una mujer que durante 10 años fue prisionera, torturada y vendida como mercancía por sus propios padres. La sala se quedó quieta. Cada palabra del fiscal era como un martillo golpeando en el silencio. Clara tenía 18 años cuando intentó escapar de casa. Tenía sueños. Quería estudiar medicina. Quería vivir. Pero su padre, Esteban, y su madrastra, Irene, tenían otros planes. La ataron. La encerraron en el sótano. Y durante los siguientes 10 años la torturaron sistemáticamente. El fiscal abrió la primera carpeta. Tengo aquí la documentación médica elaborada por la doctora Ana Camargo, especialista en medicina forense. Clara tiene en su cuerpo 87 cicatrices. 87. Cada una de ellas es rastro de una quemadura, un golpe, un latigazo. El fiscal mostró fotos en una pantalla grande. La sala dejó escapar un suspiro colectivo. Clara cerró los ojos. No quería mirar. No quería ver su cuerpo destruido exhibido para todo el mundo. Por favor, observen, continuó el fiscal, señalando la pantalla. Estas cicatrices en la espalda de la víctima son marcas de latigazos. Se cruzan. Algunas tienen hasta 20 centímetros de largo. No fueron accidentes. Fue violencia, sistemática, planeada. Esteban intentó decir algo, pero Lobo lo agarró del brazo callándolo. Y esto, el fiscal mostró otra foto. Son quemaduras de segundo grado en el antebrazo de la víctima, según el peritaje, causadas por contacto con agua hirviendo. Irene echó agua hirviendo a su hijastra por lavar mal el piso.
Irene apretó la mandíbula, pero no habló. «Su señoría», dijo el fiscal cerrando la carpeta, «este no es un caso sobre una familia difícil. Este es un caso sobre tortura, sobre esclavitud, sobre trata de personas. Esteban e Irene vendieron a su propia hija en una subasta ilegal en Acapulco por 200,000 pesos. Tengo una grabación de audio de esa subasta, entregada por el organizador, que actualmente está detenido». El fiscal puso la grabación. De los altavoces salió la voz del presentador. «Número 8. Clara, 28 años. Precio de salida, 300,000. Luego silencio. 250. Y finalmente, la voz de Damián. 200,000. La sala estaba en silencio total. El único sonido era la lluvia, golpeando las ventanas. «Esto es un delito», concluyó el fiscal, «y exijo la pena máxima». Se sentó. El juez Carrillo asintió. «¿La defensa?». Jorge Lobo se levantó, ajustándose nerviosamente las gafas. «Su señoría, la defensa sostiene que la situación es más complicada de lo que presenta la fiscalía. Clara tiene un historial de problemas mentales». «No los tengo», gritó Clara, levantándose bruscamente. Damián puso la mano en su hombro, calmándola. El juez Carrillo miró con severidad. «Señorita, Clara, por favor guarde la compostura. Tendrá oportunidad de testificar». Clara se sentó, temblando. Damián le susurró al oído. «Tranquila, intenta provocarte. No le des esa satisfacción». Lobo continuó. «Clara, de adolescente era difícil, agresiva. Intentó escapar de casa a los 18 años. Mis clientes, Esteban e Irene, tuvieron que buscar ayuda psiquiátrica». «Eso es mentira», gritó Damián, levantándose. «Su señoría, es una manipulación. Clara intentó escapar porque la golpeaban. Y Esteban e Irene sobornaron a testigos para presentarla como enferma mental». El juez Carrillo golpeó con el mazo. «Orden. Abogado Castillo, siéntese. Tendrá su turno». Damián se sentó, pero sus ojos ardían de ira. Lobo terminó su defensa. Débil, llena de agujeros, pero lo intentó. Afirmó que Esteban e Irene hicieron lo que pudieron por Clara, que la subasta fue un error, que solo querían pagar deudas. Cada palabra era tan absurda que la mitad de la sala negaba con la cabeza con cinto de incredulidad. «La defensa termina», dijo Lobo sentándose. «Bien», dijo el juez Carrillo. «Ahora escucharemos a los testigos. Fiscal Montes». «Llamo a Clara», dijo el fiscal. Ese era el momento que Clara esperaba y temía desde hacía 2 meses. Se levantó. Le temblaban las piernas. Damián le apretó la mano, un último gesto de apoyo, y la soltó. Clara caminó hacia el estrado. Cada paso era un esfuerzo. Pasó junto a la mesa de los acusados. Esteban miraba al suelo. Irene la miraba directamente, con odio, con desprecio, como si quisiera decir: «No te atreverás, no tienes el valor». Pero Clara lo tenía porque Damián le dio fuerza, lo tenía porque su madre, su verdadera madre, Ana, la miraba desde el cielo, lo tenía porque merecía justicia. Se sentó en el estrado. El secretario le acercó la Biblia. «¿Jura decir la verdad y solo la verdad?». «Lo juro», dijo Clara. Su voz era baja pero clara. El fiscal Montes se acercó. «Señorita Clara, por favor cuéntele al tribunal. ¿Qué pasó cuando tenía 18 años?». Clara respiró hondo y luego empezó a hablar. «Cuando tenía 18 años, entré a medicina. Era mi sueño. Quería ser doctora. Quería ayudar a la gente. Pero mi padre y mi madrastra quemaron mis documentos. Dijeron que era demasiado tonta para estudiar, que debía servir a la familia». Su voz temblaba, pero siguió hablando. «Intenté escapar. Fui a la policía. Supliqué ayuda. Pero ellos pagaron a los vecinos para que mintieran. Le dijeron a la policía que estaba loca. Y la policía me devolvió». «¿Qué pasó cuando regresó a casa?», preguntó el fiscal. Clara cerró los ojos. «Mi padre me ató en el sótano. Me dejó allí 3 días. Sin agua,
sin comida, sin luz. Yo decía que lo sentía, suplicaba, pero él solo se reía. Varias personas en la sala lloraban. Una periodista en la primera fila se tapó la boca con la mano. Y durante los siguientes 10 años, continuó el fiscal, durante los siguientes 10 años, fui su prisionera. Dormía en el sótano, comía sobras, limpiaba, cocinaba, lavaba, y si hacía algo mal, me golpeaban. ¿Con qué frecuencia la golpeaban? Clara abrió los ojos, mirando directamente a Esteban. Sus ojos de rata finalmente la miraron, llenos de miedo. Diario, dijo Clara. Todos los días. La sala estalló en murmullos. El juez Carrillo golpeó con el mazo. Silencio. El fiscal mostró las fotos. Señorita Clara, ¿puede describir cómo se hicieron estas cicatrices? Clara miró la pantalla. Vio su espalda, cubierta de cicatrices. Eso es mi padre. Me pegaba con el cinturón. Cuando era mala. Cuando derramaba agua. Cuando no me arrodillaba lo suficientemente rápido. Por todo. ¿Y esto? El fiscal mostró las quemaduras en el antebrazo. Eso es Irene. Me echó agua hirviendo, porque lavé mal el piso. Clara miró a Irene. ¿Te acuerdas, Irene? Yo gritaba, suplicaba, y tú solo te reías. Irene apretó los puños, pero guardó silencio. Señorita Clara, dijo el fiscal suavemente, ¿alguna vez la amaron? ¿Alguna vez la trataron como a una hija? Clara empezó a llorar. No, nunca. Fui para ellos mercancía, una carga, algo que se puede usar y vender. El silencio en la sala era sepulcral. Gracias, dijo el fiscal. No tengo más preguntas. Ahora era el turno de Lobo. El abogado de Esteban e Irene se levantó, revisando nerviosamente sus notas. Se acercó a Clara. Señorita Clara, empezó. ¿Es verdad que de adolescente tenía un carácter explosivo? Clara lo miró. Tenía derecho a tener miedo. Tenía derecho a intentar escapar. Pero la policía la devolvió a sus padres. Continuó Lobo. ¿No significa eso que la policía no encontró pruebas de violencia? Eso significa, interrumpió Damián, levantándose, que Esteban e Irene sobornaron a los testigos. Su señoría, tengo pruebas. El juez Carrillo asintió. Abogado Castillo, presente la prueba. Damián se acercó a la mesa, sacando un documento. Esta es la declaración del señor Enrique Casares, uno de los testigos que declararon contra Clara hace 18 años. El señor Casares, actualmente en su lecho de muerte en el hospital, confesó al detective Vargas que Esteban le pagó 10,000 pesos por mentir. Aquí está la declaración, firmada y notariada. La sala estalló. Lobo palideció. Esteban saltó de su asiento. ¡Es mentira! ¡Es falso! El juez golpeó el mazo. Señor Esteban, siéntese. Damián continuó, implacable. Su señoría, eso no es todo. Tengo también documentos bancarios de Esteban que muestran un retiro de 10,000 pesos en efectivo exactamente un día antes de las declaraciones del señor Casares. ¿Coincidencia? No lo creo. Lobo intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿La defensa tiene más preguntas para la testigo?, preguntó el juez Carrillo, mirando severamente a Lobo. No, su señoría, balbuceó Lobo. En tal caso la testigo puede retirarse. Clara volvió a su lugar. Estaba agotada, pero sentía también algo nuevo. Alivio. Dijo la verdad. Todo el mundo la oyó. Durante las siguientes 2 horas, el fiscal llamó a más testigos. La doctora Ana Camargo contó detalladamente cada herida de Clara, los años de violencia. El detective Vargas presentó pruebas, grabaciones, documentos, facturas. Doña Hilaria, la vecina, testificó que oía los gritos de Clara durante años. El doctor Marcos Mendoza, el médico jubilado de la madre de Clara, contó sobre los síntomas sospechosos de Ana antes de morir. Cada testigo era un clavo en el ataúd de Esteban e Irene. Y luego, el clímax. «¿Llamo a Esteban?», dijo el fiscal. Esteban se levantó. Su cara pequeña y sudorosa estaba roja. Caminó hacia el estrado con paso inestable. Estaba claro que había bebido.
Incluso ahora, en el tribunal, apestaba a alcohol. Señor Esteban, empezó el fiscal, ¿admite haber golpeado a su hija? No, dijo Esteban, pero su voz era débil. No. El fiscal arqueó una ceja. Entonces, ¿cómo explica esas cicatrices en su cuerpo? Ella se lastimaba sola. Tartamudeó Esteban. Estaba loca. Autolesiones. ¿Autolesiones? Lo interrumpió el fiscal. ¿Quiere decir que una mujer de 28 años se daba latigazos en la espalda ella sola? ¿Se da cuenta de lo absurdo que suena? Esteban cayó, sudando. ¿Y tal vez pueda explicar esto? El fiscal mostró la grabación de audio de la subasta. Voz del presentador. Clara, 28 años. Precio de salida, 300.000. Usted vendió a su hija, dijo el fiscal con frialdad. Por dinero, como mercancía, como esclava. No fue así, gritó Esteban. Nosotros necesitábamos dinero. Teníamos deudas. ¿Entonces lo admite? Esteban se dio cuenta de lo que había dicho. Palideció. No tengo más preguntas, dijo el fiscal, sonriendo fríamente. La siguiente fue Irene. La madrastra de Clara caminó hacia el estrado como una reina de hielo, con la cabeza alta, con desprecio en los ojos. Pero cuando se sentó, ni siquiera ella pudo ocultar el nerviosismo. Señora Irene, empezó el fiscal, ¿usted le echó agua hirviendo a su hijastra? Fue un accidente, respondió Irene fríamente. ¿Un accidente? El fiscal mostró la foto de la quemadura. Esta quemadura cubre el 20% del antebrazo de la víctima. Los expertos dicen que se produjo por contacto con agua hirviendo durante un mínimo de 15 segundos. ¿Cuánto dura un accidente de 15 segundos? Irene apretó la mandíbula. Usted odiaba a Clara, ¿verdad? Continuó el fiscal. La odiaba desde el primer día que se casó con Esteban. La veía como competencia. Es absurdo, gruñó Irene. ¿De verdad? El fiscal sacó otro documento. Tengo aquí la declaración de su hermana, Eduviges, que dice, cito, Irene siempre decía que Clara era un error de la naturaleza, que debió haber muerto junto con su madre. ¿Es verdad? Irene palideció. Mi hermana miente. ¿De verdad? ¿O tal vez miente usted? El fiscal se inclinó más cerca. Usted torturó a esa chica durante 10 años. Usted la encerraba en el sótano. Usted le echó agua hirviendo. Usted organizó esa subasta. Todo fue usted. Irene guardó silencio, sus ojos fríos llenos de odio. No tengo más preguntas, terminó el fiscal. El juez Carrillo miró el reloj. Eran las 6 de la tarde. El tribunal declara un receso. Reanudamos mañana a las 9 con los alegatos finales. Todos se levantaron. Clara se sentía como si acabara de correr un maratón. Salió de la sala con Damián, quien la rodeó con el brazo, guiándola entre la multitud de periodistas que gritaban preguntas. Señorita Clara, ¿siente que la han tratado justamente? ¿Cree que su padre irá a la cárcel? ¿Es verdad que planea casarse con el abogado Castillo? Clara no respondió nada. Damián la llevó al coche, donde Marcos ya esperaba. Subieron al Mercedes y se fueron. En el camino al departamento, Clara lloró, pero esta vez no de miedo, de alivio, de agotamiento, de esperanza. Lo hiciste muy bien, dijo Damián suavemente, sosteniendo su mano. Estuviste increíble. Ellos se veían asustados, susurró Clara. Porque lo están, respondió Damián. Saben que perdieron. Esa noche, Clara no pudo dormir. Estaba en la cama, reviviendo el día, cada palabra, cada mirada. A las 3 de la mañana se levantó y fue a la sala. Damián estaba allí, como siempre. Trabajaba en la laptop, preparando el alegato final. ¿No duermes?, preguntó levantando la vista. No puedo, admitió Clara, sentándose a su lado en el sofá. Pienso en mañana, en la sentencia. Damián cerró la laptop. Clara, quiero decirte algo importante. Ella lo miró. Su corazón latía. Más rápido. Cuando te vi por primera vez en esa subasta, dijo Damián, su voz era baja pero segura. Algo se rompió en mí. No podía dejar de pensar en ti. Durante estos últimos 3 meses, te vi reconstruirte,
recuperar tu fuerza, y me enamoré de ti. Clara se paralizó. Damián, sé que es demasiado pronto. Continuó rápido. Sé que necesitas tiempo. Sé que después de todo esto, no estoy seguro de si puedes amar a alguien. Pero quería que lo supieras. No eres para mí una cliente. No eres un proyecto. Eres la mujer que amo. Y cuando termine este juicio, cuando estés lista, me gustaría que lo intentáramos. Juntos. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Clara. Miró a ese hombre, su salvador, su defensor, su amigo, y se dio cuenta de que ella también sentía algo. No solo gratitud, algo más. Yo también te amo, susurró. No sé cuándo pasó. Tal vez el primer día, cuando me diste el té caliente. Tal vez cuando me sostuviste la mano en el tribunal. Pero, ¿te amo? Y me aterra este sentimiento. Porque todos los que amé, ¿me lastimaron? Damián le tomó la cara entre las manos. Nunca te lastimaré, lo juro, por todo lo que tengo, nunca. Y la besó, suavemente, con cuidado, como se besa la porcelana rota que hay que pegar muy despacio. Clara respondió al beso. Sus manos se apretaron en su camisa. Por primera vez en su vida, se sentía segura en brazos de un hombre. Por primera vez, sentía amor sin dolor. Al día siguiente volvieron al tribunal. La sala estaba aún más llena que ayer. Todos querían escuchar los alegatos finales y la sentencia. Primero fue el turno de la defensa. Jorge Lobo se levantó, intentando salvar lo que se pudiera. Argumentó que Esteban e Irene no son monstruos, que amaban a Clara a su manera, que la situación era complicada. Cada argumento era más débil que el anterior. Cuando terminó, la mitad de la sala no ocultaba su hostilidad. Luego fue el turno del fiscal Montes. Su señoría, honorables magistrados, empezó parándose en 1900 medio de la sala. Durante los últimos 2 días, escucharon una historia que debería sacudirnos a todos. La historia de una mujer que fue robada, no por un extraño, sino por su propio padre, que fue torturada, no por un enemigo, sino por su propia familia, que fue vendida, no en un mercado extranjero, sino por las personas que debían protegerla. El fiscal hizo una pausa, mirando a Esteban e Irene. Esteban e Irene no son humanos, son monstruos y merecen la pena máxima. Silencio. Solicito 25 años de prisión para Esteban, 22 años para Irene, y la confiscación de todos sus bienes a favor de la víctima. El fiscal se sentó, y ahora Damián. Damián Castillo se levantó, abrochándose el saco. Se acercó al centro de la sala, sus ojos azules mirando directo a los jueces, y empezó a hablar. Su señoría, soy abogado desde hace 20 años. He defendido a inocentes. He acusado a culpables, pero nunca me he encontrado con un caso tan claro, tan inequívoco como este. Su voz era tranquila, pero llena de fuerza. Clara tenía 10 años cuando perdió a su madre. Era una niña indefensa y asustada, y en lugar de recibir amor, recibió el infierno. Durante 18 años, Damián dio un paso hacia la mesa de los acusados, mirando directo a Esteban. Esteban es padre biológicamente, pero nunca fue padre en ningún otro sentido. Un padre protege, un padre ama. Usted torturó. Esteban bajó la vista. Damián se volvió hacia Irene. Y usted, Irene, usted odiaba a una niña inocente. La odiaba por existir. Y durante 20 años la destruyó, física y mentalmente. Irene callaba, pero le temblaban las manos. Damián se volvió de nuevo hacia los jueces. Su señoría, hoy tenemos la oportunidad de enviar una señal clara, una señal de que en México no toleramos la violencia, no toleramos la tortura, no toleramos la esclavitud, y que cada víctima, sin importar cuánto tiempo haya sufrido, merece justicia. Hizo una última pausa. Pido la pena máxima, y pido que se entregue todo el patrimonio de Esteban e Irene a Clara.
Es lo mínimo que podemos hacer. Damián se sentó. La sala estaba en silencio. Hasta los periodistas dejaron de escribir. El juez Carrillo asintió. El tribunal entra en deliberación. La sentencia se anunciará en 2 horas. 2 horas. Las 2 horas más largas de la vida de Clara. Esperaron en una pequeña sala para testigos. Clara caminaba de un lado a otro, sin poder quedarse quieta. Damián le sostenía la mano, intentando calmarla. Vargas trajo café. El fiscal Montes estaba sentado en un rincón, revisando documentos. A las 6 de la tarde, el alguacil tocó a la puerta. El tribunal regresa. Se anunciará la sentencia. Volvieron a la sala. El corazón de Clara latía tan fuerte que pensó que explotaría. Se sentó junto a Damián, apretándole la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los jueces entraron. Todos se levantaron. «Pueden sentarse», dijo el juez Carrillo. Su rostro era severo, ilegible. En el caso número 48883, 2025, acusación contra Esteban e Irene, empezó el juez. El tribunal ha tomado la siguiente decisión. El silencio era insoportable. Tras analizar todas las pruebas, testimonios de testigos y peritajes médicos, el tribunal declara a los acusados culpables de todos los cargos: secuestro, tortura, trata de personas y complicidad en la muerte de Ana. Esteban se derrumbó. Irene apretó la mandíbula. Esteban, continuó el juez, es condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Esteban gritó: «¡No! ¡Eso no!». «Silencio», golpeó el juez con el mazo. Irene es condenada a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Irene no gritó. Solo miraba al frente, con sus ojos fríos y vacíos. Adicionalmente, dijo el juez, todo el patrimonio de los acusados, casa, ahorros, valor aproximado de 800,000 pesos, se entrega a Clara como indemnización por los daños causados. La sala explotó. Los periodistas gritaban. La tarta. Gente aplaudía. Clara empezó a llorar, fuerte, sin vergüenza, llorando de felicidad por primera vez en su vida. Damián la abrazó, apretándola contra su pecho. «Ganaste», susurró. «Ganaste, Clara. Ganamos», lo corrigió ella entre lágrimas. Juntos. La policía se llevó a Esteban e Irene esposados. Esteban gritaba, maldecía, culpaba a todos. Irene caminaba en silencio, volviéndose solo una vez para lanzar a Clara una última mirada llena de odio. Pero Clara no tuvo miedo. No esta vez, porque sabía, nunca más le harían daño. Septiembre trajo hojas doradas y un sol cálido. Clara estaba en la terraza del departamento de Damián, su departamento ahora, mirando la vista de la Ciudad de México. En la mano tenía una carta de la Universidad Nacional. «Estimada Clara, nos complace informarle que ha sido aceptada en el primer año de la Facultad de Medicina». Aceptada. Cumplió su sueño. Después de 10 años de infierno, estudiaba medicina. «¿La lees por 100ª vez?», oyó la voz de Damián detrás de ella. Se dio la vuelta sonriendo. «Por 100ª vez», admitió. Damián se acercó, abrazándola por la espalda. «Estoy orgulloso de ti», susurró, besándole el cuello. Clara se apoyó en él, sintiendo seguridad y calor. En su dedo brillaba un anillo, un diamante que valía $500,000 de pesos. Damián se le propuso en agosto, junto al mar en Acapulco, esta vez en un hermoso hotel, con vista a la puesta de sol, no en una sala de subastas. La boda estaba planeada para la primavera. «¿Cómo te sientes antes del primer día?», preguntó Damián. «Aterrorizada», admitió Clara. «Pero feliz. Por primera vez en mi vida. ¿Feliz?». Esteban e Irene se pudren en la cárcel. Clara supo por Vargas que Esteban recibió una paliza de otros reclusos. Los que se enteraron de lo que le hizo a su hija no tuvieron piedad. Irene fue aislada después de intentar atacar a una guardia. A ambos les quedaban 20 años por cumplir. La justicia era dulce. ¿Y Clara? Clara vivía. Realmente vivía. Estudiaba. Amaba.
Reía. Sus cicatrices no desaparecieron. Seguían en su cuerpo, en su alma, pero ya no las escondía. Eran la prueba de que sobrevivió, de que ganó. Te amo, dijo en voz baja, volviéndose en los brazos de Damián. Yo también a ti, respondió él besándola. Esta vez no con cuidado, sino con seguridad, con pasión. Y en algún lugar allá arriba, en el cielo, Ana, la verdadera madre de Clara, sonreía. Su hija era libre, su hija era feliz, y esa era la verdadera justicia, el verdadero amor, la verdadera salvación.